hoy corresponde a esta virtud, mis hermanos, a esta cualidad que creo yo que a la mayoría de los que estamos en esta sala nos cuesta trabajo practicar, nos ha costado trabajo quizá desarrollar porque no es realmente muy fácil, ¿verdad? Y esta es la paciencia. ¿Nos identificamos con esa imagen? ¿Cuántas de mis hermanas que tienen bebés, que tienen pequeños, se identifican con esa imagen? ¿No? ¿Cuántos varones se identifican con esa imagen? Pensamos que perder la paciencia es precisamente eso, ¿verdad? Que todo a nuestro alrededor está hecho un caos y que nosotros ya no podemos más con eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la paciencia. El texto que quiero compartir con usted es Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, ¿verdad? Ya lo vimos hace unos sábados atrás, ya hablamos que si usted y yo decimos tener a Dios, tener a Cristo en nuestra vida y tener al Espíritu de Dios, se va a evidenciar a través de mostrar que somos amorosos, ¿verdad? Que somos personas respetuosas, que somos amables, que sabemos pedir bien las cosas a nuestro prójimo, a nuestro semejante, nos sabemos dirigir de la mejor manera hacia ellos, vamos a ser personas compasivos, vamos a ser dadivosos, misericordiosos y tantas cualidades que conlleva ser una persona que practica el amor. También vimos que el fruto del Espíritu es el gozo, ¿sí? Y muchas veces hemos hablado de que el gozo no debe estar condicionado a nuestras circunstancias. Debemos practicar un gozo sin condición, ya sea que estemos realmente alegres o felices o que tal vez estemos pasando por un mal momento, porque el fruto del Espíritu es el gozo. El sábado pasado, nuestro hermano Uriel compartía acerca de la paz. Cuán importante es tener paz en nuestra vida, esa paz que va más allá de nuestro entendimiento, esa paz que va más allá de nuestra condición, ¿verdad? Tal vez puede que estemos enfermos, puede que estemos pasando por un problema muy grande, una dificultad, pero es posible para quien tiene el Espíritu de Dios también tener paz, aún en medio de las tormentas. Y el día de hoy corresponde a la paciencia, ¿sí? O sea que el fruto del Espíritu Santo de Dios en mi vida va a ser que yo sea una persona paciente, ¿sí? Se va a evidenciar si tengo al Espíritu de Dios a través de mi paciencia, de qué tan paciente soy. Y el resultado, mis hermanos, de ser una persona paciente y de tener al Espíritu de Dios, yo creo que va mucho más allá de decir, no, yo sí soy muy paciente, porque cuando voy a comprar las tortillas, ¿verdad? Me formo en la fila y ahí puedo estar parado 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora y mira, yo tranquilo, no me enojo, no me altero, no grito, no me desespero, no empujo al que está delante de mí, soy una persona paciente. Y sí, qué bueno si usted es de esas personas, qué bueno que sea así, ¿verdad? Porque realmente hasta para hacer fila por las tortillas, la paciencia se desarrolla y es realmente complicado para muchos. Pero lo que la Biblia habla o a lo que la Biblia se refiere en torno a la paciencia como un fruto del Espíritu va más allá de ser tolerantes en la fila de las tortillas, ¿sí? Va más allá de, ¿qué será? De esforzarnos por terminar una carrera universitaria, ¿verdad? Que también se requiere mucha paciencia y es loable para quienes han desarrollado o hemos desarrollado esa paciencia. Pero el fruto del Espíritu Santo en cuanto a la paciencia va mucho más allá que eso, mis hermanos, y lo vamos a ir analizando, lo cual quiere decir que requerimos de una paciencia extraordinaria
para poder decir que el fruto del Espíritu de Dios manifestado a través de la paciencia está en mi vida, entonces yo debo practicar una paciencia extraordinaria, una paciencia que va más allá de lo ordinario, una paciencia que va más allá de lo común, ¿sí? Y quiero que veamos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española y cómo define la paciencia. Dice que la palabra paciencia es la facultad para saber esperar cuando algo se desea mucho, ¿sí? Este diccionario define esta palabra con dos significados y el primero es ese, la facultad para saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Usted ha deseado mucho o usted ha deseado algo de manera muy intensa alguna vez? ¿Sí? ¿Un ejemplo? Dígame. Ok. ¿Qué más hemos deseado mucho, mis hermanos? Un trabajo, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Dónde están los enamorados aquí? ¿No hay enamorados? Recuerda todo lo que tuvo que hacer, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que esperar para poder llegar a conquistar el corazón de su amada o de su amado, ¿verdad? Porque es la paciencia, esa facultad que tenemos para saber esperar. ¿Cuánto tuvimos que esperar por ese empleo? ¿Cuánto tuvimos que esperar para que nos dieran el sí, verdad? ¿Cuánto tuvimos que esperar y qué tantas cosas tuvimos que hacer para estar donde estamos, mis hermanos? Para obtener ese resultado de un esfuerzo, de un sacrificio. Esa es la paciencia. Y qué bonito, ¿verdad? Porque de alguna manera todos aquí en esta sala hemos trabajado por este tipo de paciencia, la paciencia que nos lleva a esperar, a esforzarnos, a trabajar por algo que deseamos mucho. Pero fíjese el segundo significado de la paciencia según la RAE. Dice que es la capacidad también de padecer o soportar algo, ¿y qué más dice? Sin alterarse, y ahí está lo difícil, ¿verdad? Porque, entre comillas, lo fácil podría ser esperar en la fila de las tortillas. Yo espero 10, 15, 20 minutos, espero en el tráfico ahí, ¿verdad? En el embotellamiento, espero, pero ¿cómo estoy esperando? ¿Con qué actitud estoy esperando en la fila de las tortillas? ¿Estoy cantando alabanzas ahí alabando a Dios o estoy peleando con la señora que no se apura para despachar? O con la máquina que se descompuso, ¿verdad? Estoy alabando a Dios ahí en el tráfico, y ahorita que es muy común aquí en Jalapa, por todos lados, ¿verdad? O estoy insultando al que no se apura o a aquellos que ya chocaron. ¿De qué manera estoy esperando? Dice que tenemos que padecer o soportar, sí, pero la paciencia común es aquella que solamente espera y soporta con una mala actitud. La paciencia extraordinaria y la que Dios quiere que usted y yo desarrollemos es aquella que no se altera, aquella que no grita, aquella que no lastima, ¿verdad? Veíamos al inicio una imagen de una mamá que se estaba volviendo loca porque sus hijos pues lloraban, pedían comida, tenían los juguetes tal vez tirados, no hicieron la tarea, qué sé yo, se metieron en problemas y la mamá ya no soportaba esa situación. ¿Qué pasa cuando explotamos, mamás? ¿Qué pasa cuando se nos agota la paciencia? O a nadie se le ha agotado la paciencia aquí en Talitacumi, ¿verdad? Somos muy pacientes. Varones, ¿qué sucede cuando se les agota la paciencia? Cuando la esposa les dice, híjole, es que el dinero que me das no me alcanza para nada. Ya me pidieron esto en la escuela, tuve este otro gasto, la despensa está cada vez más cara, no me alcanza. Y usted
y para colmo todavía le dicen, y tú, pues yo creo que no haces mucho en el trabajo porque vas a la oficina y te regresas, te sientas en la computadora y regresas, pero yo aquí en la casa lavo, plancho, veo a los niños. Y es cuando también en el matrimonio vienen muchos problemas y conflictos, ¿verdad? Porque pensamos que el rol de nuestro compañero es menos importante que el de nosotros. Y ahí surgen los conflictos, los problemas. ¿Por qué? Porque no nos tenemos paciencia para resolver esos conflictos. ¿Qué sucede cuando nos alteramos, cuando perdemos la paciencia? ¿Alguien aquí ha perdido la paciencia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha sentido? Después de que ya dijo, que ya habló, que ya explotó, ¿se ha sentido bien usted? ¿Se siente bien perder la paciencia? A veces uno queda hasta en vergüenza, ¿verdad? Hacemos hasta el ridículo delante de la gente cuando nos comportamos de manera impaciente y después lo analizamos y decimos, híjole, creo que me vi muy mal contestando así o respondiendo de esa manera porque me vi muy impaciente. Sin duda necesitamos esa paciencia que viene de Dios. Y quiero compartirle lo que dice Proverbios 29:11. Mire, la Biblia no se equivoca, dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega. El necio da rienda suelta a su ira. Mis hermanos, así seremos nosotros. Damos esa libertad a nuestras emociones, explotamos, ¿verdad? Respondemos fácilmente. Que no seamos necios, hermanos, que den rienda suelta a su ira. La misma Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor, pero también de dominio propio. Por eso es una virtud muy hermosa la paciencia, pero es una virtud muy difícil, porque va de por medio nuestro dominio propio, nuestro carácter, nuestra propia personalidad, ¿verdad? Están ahí también nuestros genes, cómo es mamá, cómo es papá, cómo reaccionan ellos. Lo que aprendimos de sus reacciones también lo tenemos nosotros. Por eso la Biblia dice que debemos tener el Espíritu de Dios que nos da dominio propio para saber conducirnos ante las situaciones. Datos importantes acerca de la paciencia. No es una simple espera pasiva o una gentil tolerancia, ¿verdad? Pensamos que una persona paciente es aquella que se sienta a esperar en su casa, viendo la tele, con un cafecito o acostadito en la cama, que necesita un empleo, necesita trabajar, pero se queda ahí y él o ella dice, yo soy una persona paciente, yo confío en Dios y creo que Dios me va a responder. ¿Será esa la paciencia? Esa es una simple espera, pasiva, ¿verdad? Paciencia no es aquella, o paciente no es aquella mujer que tolera el maltrato en su relación, ¿verdad? Que permite golpes físicos, verbales, violencia psicológica, emocional. Y esa mujer pues ya ha ido a parar al hospital varias veces por los golpes, pero ¿qué dice ella? No, es que yo soy paciente, yo soy sumisa. La Biblia dice que tengo que ser sumisa y paciente. ¿Será eso? No lo es. ¿Qué más? La paciencia siempre nos va a llevar a actuar y a soportar el proceso. La verdadera paciencia no nos permite estar sentados tranquilos esperando a que las cosas sucedan. La paciencia y la fe en Dios nos lleva a actuar y a tolerar el proceso por el que estemos pasando. Usted seguramente sabe que a través de las pruebas se produce nuestra paciencia, ¿verdad? Lo vamos a ver en un momento más. Y mientras voy avanzando en este tema, quiero que usted tenga en su mente qué es lo que este día siente que le está robando la paciencia. Hasta el día de hoy, ¿qué es? Analícese, analice su situación. Usted podría decir, bueno, yo siento que ya me acabó la paciencia, un problema familiar.
yo ya no puedo con esto. O tal vez es su situación económica, quizá puede ser un tema de salud, a lo mejor algún conflicto, ¿verdad?, con su hijo, con su hija, un tema de rebeldía, y usted siente que ya no puede más. Y ¿sabe qué? Le tengo una noticia, qué bueno que ya no puede más. Porque cuando pensamos que nosotros podemos solucionar y resolver las cosas, difícilmente dejamos que Dios entre y obre y transforme esa situación. Cuando sentimos que ya no podemos y le decimos a él, Señor, yo ya no puedo, ayúdame, entonces es cuando vemos su mano poderosa. ¿Qué otra cosa hace la paciencia? Permite que no tengamos perturbaciones en nuestra vida, sin ansiedad, sin alterarnos y sin perder la calma. ¿Cómo la ve? Esto suena muy difícil para nosotros, a veces un tanto inalcanzable, ¿verdad? Pero es posible no sentirnos perturbados por muy difícil que sea la situación, el problema, la enfermedad, los conflictos en el hogar. Con el Espíritu de Dios como fruto en nuestra vida, podemos dejar a un lado esa ansiedad que nos causa, ¿verdad? Dejar a un lado o darle rienda suelta, como lo decía el texto que leí hace un momento, a nuestras emociones, a nuestra ira, y no perder la calma. Bien, avanzamos. ¿Qué dice la Biblia según la paciencia? La Biblia maneja a la paciencia con 3 vértices distintos. El primero es que se refiere a la paciencia como la perseverancia hacia una meta. ¿Sí? Tiene que ver con nuestras metas. El segundo es la perseverancia ante una prueba. ¿Ok? Y el tercero es que la paciencia es la espera por el cumplimiento de una promesa. Eso es lo que dice la Biblia, lo que la Biblia habla y cómo define la Biblia a esta virtud llamada paciencia. El primero, perseverancia hacia una meta. Recuerde, tengamos en mente la palabra meta, la palabra prueba y la palabra promesa. Y aquí quiero que usted se identifique, busque cuál es su lugar. Su lugar está en una meta. Tal vez usted sea la persona que al día de hoy está luchando por alcanzar una meta, un objetivo, ¿verdad? Se está esforzando, definitivamente necesita paciencia para ello. Las metas no son logradas, no son alcanzadas por personas impacientes, por personas que dejan todo tirado, que empiezan algo hoy y mañana ya no, que conforme ven que las cosas se van poniendo más difíciles, más oscuras, entonces van dejando a un lado ese compromiso y esa responsabilidad que adquirieron en un inicio. Las metas son para las personas pacientes. Si usted está ahí, bueno, entonces colóquese en ese rubro, la paciencia que se requiere para lograr una meta. Ahora, la paciencia que se requiere para superar las pruebas. A lo mejor estamos ahí nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos atravesando un problema, una lucha, una tentación y sentimos que no podemos con eso. ¿Qué se requiere? Paciencia para lograrlo. Y por último, la paciencia en la espera de una promesa. ¿Qué promesa ha esperado usted al día de hoy? Quizá una persona, ¿verdad?, común, le hizo alguna promesa y usted la está esperando. ¿Qué necesita para que esa promesa se haga real? Esperar, ¿verdad? No presionar a que las cosas se den de manera forzada, sino que todo tiene que recorrer en su curso natural, en su curso habitual. La Biblia dice que todo debajo del sol tiene su tiempo y es muy específica. Dice que hay tiempo para nacer, para morir, para reír, para llorar, para abrazar, para abstenerse de abrazar. Y nosotros no debemos intentar manipular las cosas. Todo tiene su tiempo. ¿Qué sucede cuando no esperamos el tiempo?
¿Cuántas cosas hemos perdido por impacientes porque no hemos esperado ese tiempo correcto? Y bueno, lo vamos a seguir analizando en un momento. Vamos a leer Hebreos 12:1, que habla acerca de la paciencia en cuanto a una meta. Por tanto, hermanos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice el escritor que debemos correr esa carrera? Con paciencia, ¿sí? La vida cristiana es una carrera, ¿cierto? Si nosotros queremos llegar a nuestra meta, que es ser como Jesús, que es un día estar con Él, reinar con Él por la eternidad, ¿qué tenemos que hacer en este mundo? Correr esa carrera con mucha paciencia. La vida cristiana es nuestra carrera. Va a haber muchos obstáculos, ¿verdad? Va a haber muchas distracciones inclusive. Por eso el texto dice que ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado. ¿El pecado será un peso, hermanos? Cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Contentos, felices, ligeritos? No, ¿verdad? Es una carga, es un pesar, es un dolor que nos hace sentir que cada vez estamos más lejos de nuestra meta. Nos retrasa, el pecado nos retrasa ese avance en conocer a Jesús, en conocer a Dios. ¿Cuál será el peso, mis hermanos, que tenemos hoy sobre nuestros hombros y que nos está impidiendo correr con paciencia esa carrera y llegar a la meta? Puede ser el pecado precisamente, pero también hay otras cosas que no son pecado como tal y que también pueden hacer que nos retrasemos. Alguna distracción, algún estorbo. ¿Usted ha visto cómo corren los maratonistas? ¿Sí? ¿Cómo compiten en esa carrera, verdad? Yo me he dado cuenta que siempre llevan una maleta, llevan unos tenis grandes de plataforma, llevan chamarras, ¿cierto? No, ¿verdad? ¿Cómo los vemos? Los vemos muy ligeros. Los vemos hasta con el cabello súper corto, con ropa muy ligera, sus tenis son muy costosos porque prácticamente ni se sienten, son súper ligeros. Y ellos saben que el más mínimo peso en sus cuerpos puede contribuir a que no lleguen a la meta. Es un estorbo para ellos, una distracción, y tienen que despojarse. Nosotros también tenemos que despojarnos, hermanos. ¿Qué tenemos que dejar a un lado al día de hoy? ¿Qué pecado? ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento sentimos que o sabemos que nos está retrasando en ser más como Jesús? Nos está impidiendo llegar a esa meta de conocer más de Dios. ¿Qué es? ¿Alguna amistad? ¿Alguna relación que no nos edifica? ¿Qué será, mis hermanos? Solamente lo sabemos usted y yo. Pero si queremos llegar a esa meta, tenemos que ser definitivamente pacientes, y la paciencia nos va a llevar a actuar, recuerde, a quitar, a despojarnos de aquello que nos está impidiendo avanzar. Punto número 2. Perseverancia ante una prueba. Si usted está en una prueba hoy, escuche lo que dice Santiago 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis, ¿qué dice? En diversas pruebas. Yo creo que este texto es uno de los textos más hermosos que Dios nos puede dar en su palabra, mis hermanos. Es difícil, sí, pero es realmente hermoso lo que podemos encontrar aquí. Dice que usted y yo debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cómo es posible eso? ¿A quién le gusta ser probado?
¿A quién de nosotros nos gusta sufrir, padecer, pasar por el fuego, pasar por el dolor? A nadie. Pero vea qué es lo que produce pasar por el fuego, cuál es el resultado de pasar por el dolor, cuál es el resultado de padecer y de los días oscuros y grises. Dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tu fe, en otras palabras, está siendo probada, en ti va a crecer la paciencia. ¡Qué hermoso! Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, la persona que es perfecta y cabal es una persona paciente. ¿Sí? La persona que lo tiene todo o que es capaz de conseguir todo en la vida es una persona paciente. Esto es lo que dice este texto. Si tú quieres ser perfecto, si quieres ser cabal, ¿verdad? Si quieres que nada te falte en la vida, lo vas a conseguir con una sola virtud. Y esa virtud es la paciencia. ¿Es real o no, mis hermanos? ¿Está usted seguro que la persona que desarrolla una paciencia extraordinaria es capaz de tenerlo todo? ¿Es capaz de conseguirlo todo? ¿Lo vemos así? Yo creo que sí, hermanos, definitivamente. Porque cualquier cosa que esa persona se proponga, lo va a lograr, porque ha desarrollado paciencia en su vida. En una ocasión, un joven estaba tan triste y frustrado porque sentía que no lograba nada en la vida, ¿verdad? No terminaba la escuela, intentaba echarle ganas en cada ciclo escolar y pasaban cosas y no lo lograba. Entró a trabajar, también sintió que no fue lo suyo, ¿verdad? Dejó el trabajo, comenzó una relación amorosa, todo muy bien al inicio, pero después ya no se entendió con esa chica y dejó a un lado la relación. Y así varias situaciones que se le presentaron, ¿verdad? Empezó a asistir a Talitha Kumi, vio algunos problemas, conflictos, algunos detalles, sentía que demandaban mucho de él y que dijo, no, mejor ya no voy a la iglesia. Y entonces este joven, triste, ¿verdad? Frustrado porque se dio cuenta que no estaba avanzando en su vida, no estaba llegando a las metas, a la meta que él se proponía, va con el pastor, ¿verdad? Y le dice, pastor, quiero que ore por mí, porque me siento infeliz, me siento incompleto, no me siento satisfecho, quiero que haga una oración. Y el pastor le dice que sí amablemente y se pone a orar por él. Y en la oración el pastor empieza a decir, Señor, te pido que a este joven le des problemas, le des calamidades, venga sobre él la enfermedad, le permitas pasar por la pobreza, que viva dificultades. Y el joven dice, no, pastor, espérese, yo no quiero que ore para que eso me pase, yo quiero que ore para que Dios me dé paciencia, porque la necesito resolver muchas cosas y siento que me altero, siento que grito, siento que todo se termina, lo bueno se termina por mi manera de responder tan inadecuada. Y el pastor le dice, bueno, es que no hay otra manera en que tú vas a tener paciencia. La paciencia va a venir a ti cuando haya problemas. La paciencia se va a desarrollar en ti cuando pases por una necesidad económica. La paciencia va a crecer en ti cuando haya una dificultad. Y es lo que veíamos en este texto, mis hermanos. Las pruebas van a producir paciencia. Si usted siente que está siendo probado y siente que ya no puede más con esas pruebas, trate de encontrar el gozo. Pídale al Señor que le dé el gozo necesario para disfrutar esa prueba. ¿Por qué? Porque por fe, si usted pasa esa prueba, al rato ya va a ser más fuerte. Al rato ya no va a ser el mismo que era ayer. Ahora va a tener mayor paciencia, mayores virtudes desarrolladas. Yo me he dado cuenta, mis hermanos, que esto es muy real.
y es muy hermoso. Muchas veces, particularmente me ha tocado vivir situaciones que al momento no me gustan, que al momento las veo sumamente difícil y las veo como un reto y digo, bueno, si estoy pasando por esto, ¿qué me quieres enseñar, Dios? ¿Qué quieres que yo aprenda? Y al cabo de unos meses, de años quizá, cuando he pasado esas pruebas y han terminado, doy gloria a Dios y volteo a ver mi pasado, el trayecto y dónde estoy hoy y digo, gracias Señor, porque si no hubiese sido por esa prueba, por esa situación, yo no hubiese llegado a donde llegué hoy y cómo llegué hoy, porque no es importante tanto llegar, sino cómo llegamos. Es lo mismo de, no es tan importante esperar, sino con qué actitud estoy esperando. Y veo lo que dejé atrás, veo el camino y me doy cuenta que no soy la misma, que ahora soy 3 veces más fuerte, que he crecido en muchas áreas, que no hubiese crecido si no hubiese estado esa prueba. Y estoy segura que a usted le ha pasado exactamente lo mismo. Así que mis hermanos, la paciencia, el fruto del Espíritu de Dios lo vamos a desarrollar en las pruebas, no hay de otra. Así que bienvenidas las pruebas, amén. Bien, la palabra paciencia en este texto viene de la palabra upomone, que quiere decir resistencia perseverante. No describe una espera pasiva, ¿sí?, sino que describe el sufrir sin rendirse. ¿Una persona paciente sufre? ¿Qué dice usted? Sí, claro, ¿verdad? Una persona paciente va a sufrir, va a padecer. No es lo mismo aquel joven que está enamorado de una chica, pero que no quiere sufrir, no quiere esperar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, antes era más común, ¿verdad? Ahorita sí sigue siendo común, pero pues nos estamos adaptando más a ver esas situaciones. Pero yo recuerdo que antes, cuando un varón estaba enamorado de una mujer, lo que hacía es llevársela, ¿no? Y es lo que escuchábamos, ya se la robó, y todos nos alterábamos. Y eso surge cuando a veces no tenemos paciencia, ¿verdad? Cosa distinta es aquel joven que está enamorado y es capaz de esperar. ¿Esperar a qué? La luz. Sí. Creo que se fue un ratito la luz, pero ya regresó. Si no, con paciencia tendremos que terminar este tema, ¿verdad? Este joven que ama es capaz de esperar. Ok. ¿Y qué es lo que hace esa espera, mis hermanos? Pues bueno, somos capaces de ¿qué? De hacer las cosas bien, ¿verdad? De conocernos, de no saltarnos los procesos, ¿sí? De esforzarnos por ofrecerle un patrimonio a esa chica, de esforzarme yo como mujer, de ofrecerle algo como mujer a este varón y en su momento unir nuestras vidas. Esperar a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones que se presenten, y es muy distinta la actitud que vemos en estos dos chicos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, seamos pacientes sin importar la prueba que pueda venir. Ok, creo que ya nos están proyectando las diapositivas, pero vamos a continuar con el tercer punto. La paciencia en la espera por el cumplimiento de una, ¿qué le dije hace un ratito? De una promesa, ¿verdad? Santiago 5:7. Le pido que me pueda seguir en su Biblia.
Santiago 5:7. ¿Ok? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Usted ha visto cómo el que trabaja la tierra espera? ¿Sí? Aguardando, que dice, con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Quiero compartirle el ejemplo del labrador de Palestina. Este texto en Santiago no es algo que se le ocurrió a Dios ponerlo ahí en la Biblia, no, es algo real. Y es que, vea usted cómo dice el texto: el labrador espera por el fruto con paciencia y aguarda hasta que llegue la lluvia temprana y la tardía. Cuando un agricultor de Palestina cultivaba los frutos de la tierra, mis hermanos, tenía que esperar con paciencia, ¿sí? Pero esa paciencia era porque no esperaba tanto el fruto en sí, sino que su paciencia requería de procesos. Para poder tener el fruto que él sembró, necesitaba una paciencia demasiado extraordinaria, porque usted sabe que cosechar no es de la noche a la mañana. Se requiere tiempo y se requiere un proceso. Él primero esperaba la lluvia temprana, ¿sí? La lluvia temprana ocurría a finales de octubre o a principios de noviembre, y esta lluvia era necesaria para suavizar la tierra con la que el labrador iba a trabajar. Ahí venía la primera parte de la paciencia del labrador palestino. Esperar la primera lluvia, mis hermanos, para poder sembrar. Después, cuando la Biblia dice de la lluvia tardía, esta lluvia llegaba a final de abril o de mayo. Vea cuántos meses tenía que pasar para que llegara esta lluvia después de la primera lluvia, y esta tenía la intención de hacer madurar los cultivos, ¿sí? Después llegaba la cosecha, mis hermanos. Pero en esta larga espera de las dos fechas de la lluvia temprana y tardía pasaba mucho tiempo y podían pasar muchas cosas que se salían inclusive del control del labrador, de aquel agricultor, así como las situaciones que se salen de nuestro control muchas veces, ¿verdad? Cosas que ya no dependen de nosotros. A muchos de ellos no se les lograba su cosecha, su siembra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lluvia temprana no llegaba temprano, o la lluvia tardía no llegaba en ese momento que tenía que llegar. A veces no llegaba lluvia, a veces llegaba un diluvio y la siembra se perdía. ¿Eso depende del labrador o dependía de él? No, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que van a venir en nuestra vida y que van a intentar que nuestra paciencia no se desarrolle, pero debemos entender que muchas situaciones no dependen de usted y de mí. La actitud del agricultor palestino entonces nos muestra que debemos esperar con una razonable esperanza y expectativa de recompensa. Él sabía que si sembraba, iba a cosechar, tarde o temprano, ¿sí? Tenía que esperar la lluvia tardía y la lluvia temprana, pero él iba a cosechar. Usted y yo debemos de aprender de esta actitud. Sea lo que estemos haciendo, por lo que estemos luchando, por lo que nos estemos esforzando, inclusive por hacer crecer nuestra fe y nuestra relación con Dios, en algún momento vamos a cosechar. Esperar trabajando todo el tiempo. Este hombre todo el tiempo trabajaba, ¿verdad? Mientras no cosechaba, él hacía algo, él se esforzaba, él veía por ese fruto que había plantado en la tierra. Esperar con la mirada puesta en Dios por cosas que no dependen de nosotros, era lo que le decía hace un momento. Hay cosas que van a salirse de nuestro control y aún en medio de eso debemos confiar en que el Señor es quien tiene el control de todo. Esperar respetando las leyes naturales, ¿sí? Todo tiene un tiempo.
La planta, la semilla que sembramos hoy no va a dar fruto mañana. Debe pasar un tiempo razonable, un tiempo natural, y nosotros no lo podemos acelerar. El proceso por el que estamos atravesando hoy, usted no lo puede acelerar, mi hermano. Es mejor que suelte ese control que queremos tener muchas veces, lo suelte en Dios, porque Él es quien tiene el control de las situaciones. Tampoco podemos acelerar los tiempos. Todo tiene su tiempo, recuerde. Y por último, esperar con fe, dice, a pesar de las circunstancias cambiantes y de las muchas incertidumbres. Hoy el Señor, mis hermanos, quiere que usted y yo salgamos de este lugar con ese fruto tan hermoso del Espíritu, que es la paciencia. Si sentimos que nos falta desarrollar la paciencia, ya sabe, el Señor le va a poner pruebas. Dios le va a poner oportunidades, áreas de oportunidad, ¿verdad?, para desarrollar la paciencia. Así que pidamos al Señor que su Espíritu se manifieste en nuestro corazón para que cada día podamos ser más pacientes. Eso nos va a llevar a lograr muchas metas, hermanos, terrenales, personales, espirituales, ¿sí? La persona paciente va a aprender a superar las pruebas y no va a ser la misma, siempre va a estar creciendo, siempre va a estar evolucionando, siempre se va a estar transformando. Y la persona que desarrolla la paciencia extraordinaria es alguien que va a esperar por la promesa. Pase lo que tenga que pasar, espere lo que tenga que esperar, confiará en esa lluvia temprana y en esa lluvia tardía y sabrá que sobre todas las cosas el Señor es el que tiene el control. Le invito a que en un momento más que hagamos la oración por la reflexión y por las ofrendas, usted también puede incluir en esa oración esa situación que al día de hoy le acongoja, esa situación que al día de hoy siente que le ha acabado con la paciencia y siente usted que ya no puede más. Lo ponga en manos de Dios y le pida a Dios, como el sabio Salomón lo hizo en su momento, sabiduría, pero también le pida y le demande paciencia. La palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Y yo le puedo cambiar ahí un poquito. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, sentimos que tenemos falta de paciencia, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a ustedes.